Hola, buen día. Vamos a resolver los ejercicios que le di en el trabajo práctico número 2. En realidad no los voy a resolver, simplemente le voy a ayudar cómo encaminarse para la resolución, ¿sí? Y qué cosas a tener en cuenta para poder resolverlos. Miren, ante todo lo que yo le pedía es que calculen el volumen de un rollo, ¿sí? Y le pedía que lo hagan a través de la fórmula del volumen de un cilindro. ¿Sí? Acuérdense que la fórmula del volumen de un cilindro es igual a la superficie por el largo. ¿Qué superficie? La superficie de la cara. Si yo tengo un rollo, seguramente un rollo va a tener, ¿sí?, una cara, ¿sí?, que va a tener una superficie con dimensiones. Supongamos que yo acá tengo un radio 1 o un diámetro 1, ¿sí?, o una circunferencia 1, y voy a tener una superficie 1. Esta es la cara 1, ¿sí? Y a su vez voy a tener una cara 2 en el otro extremo, que va a tener un radio 2, un diámetro 2, una circunferencia 2 y una superficie 2, ¿sí? Entonces, este rollo no es un cilindro, ya que sus dimensiones en esta cara son distintas a la cara del extremo. Pero yo les pido que ustedes a esto lo transformen en un cilindro para poder calcular el volumen del rollo con la fórmula del volumen del cilindro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente transformar este rollo en un cilindro. ¿A través de qué? A través de que con el radio 1 y el radio 2 yo pueda obtener o sacar un radio promedio. O del diámetro 2 y el diámetro 1 yo puedo obtener un diámetro promedio. Lo mismo voy a hacer o puedo hacer con la circunferencia y obtener una circunferencia promedio. O poder obtener una superficie promedio. Entonces, cuando yo trabajo con un promedio, ya sea cualquiera de estas posibilidades, yo voy a trabajar ya no con un tronco que tenga esta forma, que en realidad es un cono truncado, sino que yo voy a trabajar con un cilindro, ¿sí?, que tenga la cara 1 y la cara 2 iguales. ¿Por qué? Porque ya no tengo más un radio 1 y una circunferencia 1 y un diámetro 1, sino que voy a tener ya simplemente un radio promedio, un diámetro promedio, una circunferencia promedio o una superficie promedio. ¿Se entiende? Esto que está acá, ¿sí?, no es el rollo original. Simplemente lo que hicimos es transformar ese rollo original en algo parecido, que es un cilindro que va a tener como medidas ya el radio promedio, diámetro promedio, circunferencia promedio y superficie promedio. ¿Se entiende? Entonces, una vez que tengamos estos valores, vamos a poder sacar la superficie de esta cara o esta, ¿sí?, cualquiera, es lo mismo. Y va a ser igual, por ejemplo, pi por el radio cuadrado. ¿Qué radio? El promedio. O pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí? ¿Qué diámetro? El promedio. ¿Se entiende? Es decir, vamos a un ejemplo ya de la resolución de uno de los problemas. ¿Está bien? Miren. De vuelta dejo ahí, acuérdense que vamos a utilizar la fórmula del volumen del cálculo del volumen de un cilindro. ¿Está? En el primer ejercicio yo les daba un diámetro de 80 centímetros y un radio de 100 centímetros. ¿Está bien? Y un largo de, no sé, 5 metros, me parece que era 5 metros. ¿Está? 5 metros. Entonces, esto lo que tengo en realidad es un rollo donde tengo algo parecido a esto. Tengo acá un diámetro, el diámetro 1. Yo lo que hago es ponerle acá el diámetro 1 porque sé que es la cara 1. Y esto es un valor, en este caso el radio, de la cara 2. Me dice que el diámetro 1 es igual a 80 centímetros. Y tengo después un radio
el radio 2, este es el diámetro 1 y este es el radio 2, y el radio 2 va a tener 100 centímetros. Entonces, ¿cómo hago para pasar de este cono truncado al cilindro? Bueno, voy a transformarlo en un promedio, es decir, voy a hacer que este valor en realidad sea un poquito más grande, porque este es mucho más grande, este un poquito más chico, y entonces ahí se empareja la cosa. ¿Cómo emparejamos las cosas? Sacando un promedio con los datos que les di de la cara 1 y de la cara 2. Ahora bien, ¿yo puedo sacar un promedio entre el diámetro y el radio? No. Son cosas relacionadas, son cosas, hasta podemos llamarles son parientes, ¿sí? Pero no son iguales para poder sacar un promedio. Entonces yo lo que puedo hacer es sacar un promedio entre el radio 1 y el radio 2, como les dije hoy. Y esto me va a dar el radio promedio. Es decir, de estos dos valores yo voy a pasar a obtener el radio promedio. Lo mismo con el diámetro, lo mismo con la circunferencia o con las superficies. Pero acá tengo el diámetro y el radio. Pero yo sé que si yo el diámetro lo divido por 2, porque hay una fórmula que ustedes conocen, voy a obtener del diámetro 1 el radio 1. Es decir, que yo voy a pasar de tener el diámetro 1 de acá, yo voy a obtener que el radio 1 es igual a 80 centímetros, que es el diámetro dividido 2. Es decir, que el radio 1 es 40 centímetros. Y ahora sí tengo los dos radios, radio 1 y radio 2. 40 centímetros más 100 centímetros, 140 centímetros dividido 2, obtengo que de estos dos, ¿sí?, el radio promedio va a ser igual a 70 centímetros. Entonces ya no tengo más un cono truncado. Ahora tengo un cilindro. Mi ejercicio se transformó en el cálculo del volumen de un cilindro que tiene como radio 70 centímetros. Radio promedio. ¿Y cuál es el radio acá? De vuelta, 70 centímetros, porque se transformó en un cilindro. ¿Está? Entonces mi ejercicio ya pasó a ser el cálculo del volumen de un cilindro que tiene como dato el radio promedio de 70 centímetros. Una vez que yo obtuve el dato promedio, los datos anteriores ya no los uso más. ¿Está? Entonces, en este caso, voy a hacerlo rápido, ¿sí?, para que ustedes vean cómo mi ejercicio original se transformó, ¿sí?, en un ejercicio donde me pide calcular el volumen de un cilindro que tiene un radio promedio de 70 centímetros y un largo de 5 metros. ¿Cómo lo resuelvo? Yo sé que la fórmula del volumen del cilindro es superficie, en este caso promedio, por el largo, ¿sí? Acuérdense, le pongo promedio para que ustedes se acuerden que era el promedio. Pero en realidad la fórmula del cilindro es superficie por largo, porque la superficie es igual en todos lados. Entonces, en este caso la superficie va a ser igual a pi 3,14 por 70 centímetros al cuadrado. Y me da un determinado número, ¿sí?, expresado en centímetros cuadrados. ¿Está bien? Cuando yo multiplico después el volumen, que es igual a este valor que yo calculé, que está expresado en centímetros cuadrados, por el largo, y el largo de 5 metros, tengo que tener presente que yo no puedo multiplicar centímetros cuadrados por metros, sino que tengo que multiplicar centímetros cuadrados por centímetros, o metros cuadrados, si yo lo saqué en metros cuadrados, después expresar el largo en metros para que me pueda quedar al final o centímetros cúbicos o metros cúbicos. En este caso, cuando yo voy a poner por los 500 centímetros, el resultado me va a dar, ¿sí?, en centímetros cúbicos. ¿Está bien? Para terminar, también les pedía que calculen en metros cúbicos. Acuérdense que para pasar en volumen de centímetros cúbicos a metros cúbicos tenía que dividir por 1000 para pasar de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos y nuevamente por 1000 para pasar de decímetros cúbicos a metros cúbicos, o lo que es lo mismo, dividir por 1.000.000 los centímetros cúbicos para obtener metros cúbicos. ¿Está bien? Si tuviera que hacerlo al revés, para pasar de metros cúbicos a centímetros cúbicos, los multiplico por 1000 para pasar de metros cúbicos a decímetros cúbicos y nuevamente por 1000 para llegar a los centímetros cúbicos.
O directamente los metros cúbicos los multiplico por 1.000.000 y obtendría los centímetros cúbicos. También les pedía el volumen en los pies tablares. ¿Está bien? Entonces, ahí pueden hacer dos cosas. O relacionar los metros cúbicos con las cantidades de pies tablares que tiene un metro cúbico y hacer una regla de 3. Un metro cúbico tiene, acuérdense, yo les di un video, me parece que en las fórmulas que le pasé una foto en WhatsApp, decía que un metro cúbico equivalían a 424 pies tablares. Entonces, si a mí el resultado me da, qué sé yo, supongamos 3 metros cúbicos el volumen de ese rollo, si yo sé que un metro cúbico son 424 pies tablares, 3 metros cúbicos me va a dar X, regla de 3 y obtengo los pies tablares. O también sé que un pie tablar equivale a 2.359 centímetros cúbicos. Entonces, cuando yo tengo el volumen del rollo en centímetros cúbicos, los divido por 2.359 centímetros cúbicos y me va a dar el resultado en pies tablares, que tiene que ser igual a la regla 3 que hallé o relacioné con los metros cúbicos. ¿Sí? A ver, vamos a hacer rápidamente. Lo que tienen que hacer ustedes es practicar. ¿Sí? Dejemos de lado los números, ¿sí? Los valores. Yo en el segundo ejercicio le daba como dato una superficie, ¿sí? En centímetros cuadrados y un diámetro, ¿sí? En centímetros y un largo. ¿Está bien? De vuelta, yo puedo sacar el promedio de la superficie o el diámetro o algo, un promedio no, porque hasta ahora tengo superficie y diámetro, no puedo sacar el promedio entre esas dos cosas. Pero yo sé que yo con el diámetro puedo obtener, si esto es la cara 1, el diámetro en este caso es la cara 2 del rollo. Yo la superficie 2 del rollo la puedo sacar, ¿por qué? Porque hay una fórmula que me dice que la superficie es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. O con este diámetro que me dio el ejercicio, yo lo divido por 2 y obtengo el radio de la cara 2. Con el radio de la cara 2 puedo obtener la superficie de la cara 2. Teniendo la superficie de la cara 2 y teniendo la superficie como dato que me dieron de la cara 1, puedo sacar la superficie de estos dos, puedo sacar la superficie promedio. Lo multiplico por el largo y obtengo el volumen en centímetro cúbico o metro cúbico y con ello puedo obtener después los pies tablares. ¿Se entiende? Es simplemente llegar a la parejita de el radio 1 y el radio 2 o el diámetro 1 y el diámetro 2 o la circunferencia 1 y la circunferencia 2 o la superficie 1 y la superficie 2. ¿Para qué? Para que con esto obtener el radio promedio, con esto obtener el diámetro promedio, ¿sí? Con esto poder obtener la circunferencia promedio y con esto poder obtener la superficie promedio. De vuelta, tenemos que llegar con los datos que yo le doy, usando las fórmulas que ustedes ya conocen, a la parejita para poder obtener el valor promedio y con eso poder calcular, ya sea o la superficie promedio y después el volumen promedio de un rollo que tenía dos caras distintas y a través de los promedios poder transformarlo en un cilindro y utilizar la fórmula del volumen de un cilindro para calcular el volumen de ese rollo. ¿Está? De vuelta. Cualquier cosa, estamos comunicados, estamos en comunicación a través de WhatsApp, me pueden hacer consultas y no hay ningún problema. Listo, gente, un abrazo y buen fin de semana y buena semana.